Marielos Gutiérrez presenta Lactaclan, Lactancia y Maternidad, el podcast que toda mujer que es madre necesita escuchar. Si deseas acompañamiento en tu lactancia, ingresa a lactaclan.com. Bienvenida, soy Marielos, consejera de lactancia. Me encuentras en Instagram como Lactaclan. Amo acompañar mujeres en los retos de la lactancia. He creado este podcast para compartir información actualizada en lactancia y reflexiones sobre maternidad, tanto desde mi formación profesional como desde las vivencias y sentimientos que me comparten mujeres a las que acompaño, amigas que ejercen la maternidad y mi propia experiencia de vida. El episodio de hoy hablaremos de situaciones de violencia durante la lactancia y para eso tengo de invitada a Nati Serrano Álvarez, que es socióloga, gestora cultural y comunicadora, feminista, defensora de maternidades libres y elegidas, mamá de una niña de 2 años, creadora de Desmadre CR, una plataforma y comunidad para dialogar y reflexionar sobre las maternidades y crianzas desde una mirada feminista, economía de los cuidados y justicia reproductiva. Entonces, en este episodio hablaremos de diferentes situaciones de violencia que vivimos las madres durante la lactancia y que están muy normalizadas. Violentar la lactancia es violentar a las madres. En el hospital es parte de la violencia obstétrica, pero tiene más alcances porque también es violentar a las y los menores, ya que la lactancia es el primer alimento por excelencia de nuestra especie humana. Es una cuestión de supervivencia. Así que bienvenida, Nati. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de volver a estar por aquí con vos, Mari. Gracias por también hablar de este tema tan importante y tan invisibilizado. Buenísimo. Muchísimas gracias a ti por estar de nuevo. Hablemos de lactancia desde antes de sus inicios, sobre el derecho a la información y el acceso que tienen las mujeres a la información básica para establecer sus lactancias. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el tema de la lactancia es muy loco porque a pesar de que hay toda una campaña que la lactancia materna es el mejor alimento, ¿verdad? Y todo esto tiene muchísimos tabúes, pero tampoco es algo que a mí me parezca extraño. Generalmente todos los procesos que pasan por el cuerpo de las mujeres o los cuerpos feminizados son bastante estereotipados, ¿verdad? Ninguneados, invisibles, ¿verdad? Porque tienen que ver también con la posibilidad de que podamos decidir sobre cómo llevarlos. Y la lactancia no escapa de eso, ¿verdad? Claro. Entonces, las mujeres, por ejemplo, muy pocas veces cuando estamos embarazadas o antes, incluso no estándolo o no siendo madres, hablamos de lactancia materna, ¿verdad? No es un tema que se hable abiertamente. Nuestras familias, las mujeres de nuestras familias que han pasado por eso tampoco lo hablan, o cuando lo escuchamos siempre suele ser comentarios bastante tortuosos, ¿verdad? De lo que fue la propia lactancia y el sistema de salud tampoco invita a las mujeres a informarse, ¿verdad? Ni Sí. genera espacios para que eso suceda. Entonces llegamos antes de pasar por ese proceso con muchísimos tabúes, miedos y desinformación sobre este proceso que pasa por el cuerpo, como pasa con otros procesos que pasan con el cuerpo, el mismo embarazo, la menstruación, el Sí. climaterio, la menopausia, ¿verdad? Todos estos procesos que han sido negados, que De tengamos las mujeres. información. Sí, y con la lactancia no solo es que no lo hablamos, es que no lo vemos. Es decir, Exacto. yo cuando hago un curso de preparación prenatal para la lactancia, al principio les hago una mini encuesta siempre y les pregunto que si han visto, qué tan seguido han visto amamantar, que si han visto alguna vez en espacios públicos, que si han visto porque tienen una persona muy cercana, ¿verdad? Que eso es buenísimo porque cuando hay un referente cercano hay como más probabilidad de sentirse más cómoda con la lactancia. Pero digamos, también les pregunto, ¿qué tan seguido han visto a una mujer extraerse leche? Y generalmente ahí pone nadie. Y llega una mujer a la lactancia y en algún momento se necesita extraer leche y nunca en su vida lo ha visto. También les pregunto qué tan seguido han visto a una mujer amamantar en posturas diferentes a la tradicional que vemos siempre, ¿verdad? Ahí en las fotos. Nadie. Y de ahí qué tanto han visto amamantar en tándem. Nadie, absolutamente nadie. Entonces digo, es que de verdad que tenemos una cultura que la lactancia está como escondida, o sea, como recluida. Exacto. Sí,
y como te digo, creo que esto tiene que ver con esa negación de nuestros propios procesos corporales, ¿verdad? Y Total. además, creo que hace mucho tiempo, o sea, no, estoy segura que la lactancia no ha sido siempre así, pero Ujú. también ha habido un cambio, ¿no? Alrededor de la industria, Ah, sí. ¿verdad? Bueno, ya ustedes, las asesoras de lactancia y todas las compañeras que conversan más sobre estos temas, este sabemos que también había un giro que tiene que Ujú, ver con el sistema capitalista, ¿no? De comercializar leche. Y con ujú. esto no quiero decir que las mujeres que usan fórmula, la verdad, yo no creo eso, pero sí creo que también eso lo que ha fomentado es que haya más desinformación o más interés porque las mujeres no entiendan el proceso de la lactancia Total. para que no puedan ejercerla. Sí, ¿Verdad? Y entonces eso es sumamente violento, ¿verdad? Porque es como, está bien, pasa lo mismo si usas métodos anticonceptivos, está bien, no quieres usar pastillas, bueno, pero tenés la información ahí, qué es lo ujú. que me va a pasar, cómo se utilizan, para qué sirven, y entonces vos tomas una decisión, pero esta Informada. informada, pero cuando no tenés información, no estás tomando una decisión, sino que estás haciendo algo basada en el miedo, basada en la desinformación, ¿verdad? En la ignorancia de procesos que pasan por el propio, que es lo más gracioso, que pasan por el propio cuerpo y que se nos son negados. Incluso a veces personas que no, y lo hablo por personal médico, que no han pasado por los procesos, se atreven a decir cosas como si supieran lo que te está sucediendo a vos, No tienen ¿verdad? idea. Exacto, y eso es sumamente violento porque entonces niegan tu experiencia. Sí, aquí solo recalcar y aclarar que no juzgamos ni criticamos en lo absoluto a madres con leche artificial en lo más mínimo, Exacto. pero sí la injerencia de la industria de la fórmula por una historia larga que eso prometo contarlo en otro podcast, ha saboteado muchísimas lactancias porque es como que no se le dan las herramientas a las mujeres para establecer su lactancia y se le ofrece esta solución que casualmente le conviene muchísimo a la industria. Exacto, Y, totalmente. y durante la estancia hospitalaria, ¿qué situaciones de violencia suelen atravesar las mujeres que desean dar de mamar, por ejemplo? Hablemos de eso un poquillo. Creo que suceden muchas cosas en las instancias hospitalarias, ¿verdad? Primero Mm, porque a las mujeres, bueno, creo que empezando porque las mujeres que estamos recién, que acabamos de tener un parto y las mujeres que estamos maternando, pasamos por formas de violencia muy particulares, ujú, ¿verdad? Y ujú, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay formas de violencia que una persona que no está maternando nunca va a vivir, ujú, ¿verdad? Que solo las mujeres o personas que han pasado por el proceso van a vivir. En los hospitales, generalmente, por ejemplo, que si sos una mujer que ya tuvo más de un hijo, yo lo vi, y no sé, tuviste un segundo hijo, pero ya no sos mamá primeriza, entonces, pero no sé, no estás logrando darle la teta, o ujú, que el ujú, bebé se ujú. engancha a la teta de manera inmediata, entonces te dicen, pero ¿cómo usted no va a saber si usted ya tuvo un hijo? Y no saben tu historia de vida y no saben Exacto. nada y solo te tratan así. Ujú. Después infantilizan a las Ay, mujeres, sí, ¿verdad? detesto eso. Entonces, y cuando hablo de infantilizar, no es para que tomemos en cuenta que eso no tiene relación con ser niños y niñas, porque infantilizar, la palabra infantil viene de una persona que no, etimológicamente, o sea, lo que significa esa palabra es una persona que no piensa, una persona que Ujú, no tiene criterio. Por eso se le ujú, dicen infantes, ¿verdad? Ellos no ujú, saben, no piensan. Por ujú. eso, cuando hablo de infantilizar, o sea, es decir, usted no sabe, pobrecita mamita, es que usted no sabe, ¿verdad? Ay, Porque usted sí. es nueva, usted acaba de tener, bueno, incluso en los hospitales suele mucho esto, esta es primeriza, ¿verdad? Ajá, ajá. Inmediatamente como que te van categorizando y, por ejemplo, esto de que si una mujer primeriza, una madre primeriza no está logrando dar la teta, que le agarren la teta y Ay, se la sí. estripen. Ujú, ujú. Eso es violencia física y sexual, porque vos nadie tiene que agarrarte tu pecho sin consentimiento para Ujú. darle de mamar a tu hijo. Lo Sí, sí. ideal sería que te acompañen. Bueno, ¿qué está pasando? Necesitas, estás en una posición cómoda o no. Esa es la mejor posición, qué tanto sabes cómo acomodarlo, ¿verdad? Pero eso no es. O sea, inmediatamente es como, es que pobrecita, es que como ella es primeriza, no sabe y Y, entonces yo te voy a ayudar.
Y te estripan y les dicen, o sea, porque yo escucho muchas mamás que me han contado en los hospitales, les estripan y les dicen, vea, no le sale nada, Ujú. así. Y de ahí es que igual, o sea, aparte de que es violencia, si quieres extraer calostro, ¿verdad? Que es la primera leche, no vas a sacar nada estripando el pezón, o sea, no es la forma de Exacto. extraer. Entonces es terrible, sí. Sí, o después, por ejemplo, Vea, mamita. cuando, sí, A mí, bueno, el mamita, yo lo el no detesto. decirte tu nombre, pero además lo que pasa muchas veces es eso que estabas diciendo, es de que te digan, mira, no te sale nada, Ay, ¿verdad? sí. Que ya de por sí estamos en el puerperio, acaba de parir, usted está pasando por un proceso hormonal súper fuerte, La en un espacio, transición. exacto, y en un espacio que te está violentando en ese momento, con total vulnerabilidad. Además, tenés un recién nacido, una recién nacida con vos a la par, ¿verdad? A la que tenés que proteger. Y entonces, si no te sale, inmediatamente le zampan el chupón, Ajá, ajá. ¿verdad? Y es como sin Sin preguntarte, preguntarte, porque ese es el tema. Que, porque te hacen creer que sos incapaz. Y eso es exacto. el tema, ¿verdad? Yo creo que cuando una mujer decide dar fórmula, no podemos juzgar por qué motivo fue. Yo no le voy a decir, es que vos fuiste porque no tuviste información. A lo mejor sí tuviste lo suficiente y no te dio la gana. El asunto es Perfecto. cuando pasa porque a vos te metieron la idea de que eras incapaz de hacerlo, que tu cuerpo no era capaz de hacer eso. Y Ujú. entonces es mejor que renuncies a eso. O sea, de entrada ya te dicen renuncie, renuncie. Entonces, este imaginario de la leche materna es lo mejor, pero después te dicen, no, pero es que usted no puede. O Ujú. sea, es totalmente contradictorio, ¿verdad? Porque Ujú. entonces ya te zampan el chupón, evidentemente la persona dice, Daisy, yo no puedo, ¿verdad? No tengo la capacidad y renuncia muchas veces, o si no renuncia, pasa por unos lapsos también de estrés muy fuertes que también a nivel emocional y de salud mental le afectan muchísimo, Claro. ¿verdad? Y que nadie en los centros médicos sabe acompañar. Sí, sí, sí. Y algunas pues tienen el lujo de poder encontrar una persona que las acompañe y ahí Ujú. pues sí, uno puede llegar y acompañar y apoyar, pero la realidad es que no todas tienen ni las posibilidades ni saben que hay personas que nos dedicamos a esto. Exacto, totalmente. Sí. ¿Qué otras violencias atraviesan las mujeres durante la lactancia? Uy, bueno, ya, y después ya salimos del hospital, ¿verdad? Sí, ya salimos del hospital. Ya habíamos pasado por eso, ¿verdad? Ya habiendo pasado por ese momento que puede ser muy traumático para muchas, Sí, lo eh, es. vivimos en una sociedad que no se adapta a los procesos que tienen que ver con la lactancia tampoco. Entonces, por ejemplo, una de las primeras, para mí esto es un tema estructural muy naturalizado, es institucionalizado y tal vez la gente le parezca que esto cómo va a ser violencia, pero el tema de que si nosotros estamos diciendo que la lactancia materna debería ser exclusiva hasta los 6 meses, Ujú. pero tenemos un sistema que le dice a las mujeres que trabajan remuneradamente que deben volver a sus trabajos a los 3 meses, cuando apenas Ujú. está realmente instalando la lactancia. Usted está En ahí pleno ya, brote de crecimiento, o exacto, sea, en están en un pleno brote de momento crítico. crecimiento y te hacen regresar. Sí, Entonces, muchas mujeres, sí, porque evidentemente sacarse leche es todo un trabajo, es agotador, es muy cansado, no todas producen la misma cantidad de leche al extraerse, ¿verdad? Porque tampoco es que cuando uno se extrae eso es lo que realmente usted puede producir, pero el extractor no es la boca de su bebé, ¿verdad? claro. No, no tiene la misma función, no es igual. Entonces muchas mujeres se trauman muchísimo, se frustran, empezando por ahí, ese primer momento donde de ella no empata en ingresar al empleo con continuar manteniendo la lactancia. Sí, sí, sí. Y después entras al, digamos, y las mujeres que logran entrar al proceso de empleo, ¿verdad? O trabajo remunerado, también sufren un montón. Entonces, espacios laborales que no están preparados para que vos te extraigas leche, entonces las mandan al baño, Ay, sí. o les dicen ahí mismo en la oficina, o métase a un cuartillo y se saca la leche. O los mismos compañeros a veces las Exacto, ven feo, como que se fuera a descansar, cuando realmente es un gran trabajo extraer la gran leche. trabajo. Y después, bueno, empezando por ahí, después el tema de las licencias de Ay, lactancia, ¿verdad? sí. Entonces, desde jefes que no las cumplen Ujú. a Ok, que les les ponen piden todas, requisitos que nada que ver les ponen también. requisitos que no están en la ley, Ujú, ujú. que les niegan,
¿verdad? Y eso yo creo que es muy importante como señalarlo, o sea, yo creo que aquí es importante señalarlo, que también esto es un tema que que pasa por otras formas de violencia. O sea, evidentemente las mujeres que estén en trabajos mucho más precarizados van a sufrir más Ujú, este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mujer migrante, te voy a poner un ejemplo, una mujer migrante que trabaja en una casa, ujú, no sé, en condiciones como trabajadora doméstica, en condiciones malas, ¿verdad? De trabajo. Y queda embarazada, tiene su hijo, digamos que tuvo la suerte de estar asegurada. Digamos que ujú. tuvo la suerte, porque muchas ni Tiene que siquiera estar es. legal para eso, ¿verdad? Que ya todo eso es todo un proceso, Exacto, no, no es la mujer más precarizada, digamos. exacto. Y Ujú, si está precarizada y no tiene todas estas cuestiones, bueno, inmediatamente pare, tiene que ver qué hace para ir a trabajar, porque si no pierde su empleo. Y ujú. posiblemente no le vaya a exigir a su empleador o empleadora que la deje llevarse su hora de lactancia, para tomar su hora de lactancia para poder alimentar a su hijo. Ujú, ujú, ¿Verdad? Ese tipo de cosas, pero también hay mujeres en otros espacios que una esperaría que esas cosas no sucedan, ujú. que tienen que constantemente estar luchando para que no se los nieguen, sobre todo cuando además pasan más de 2 años en lactancia, ¿verdad? Sí, Ahí las empiezan a juzgar más. por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en grandes multinacionales que les dicen que el derecho a la hora de lactancia y el derecho de la extracción, a extraerse leche son excluyentes, cuando en Costa Rica tenemos derecho a la hora de lactancia y Ujú, hacer pausas para la extracción de leche y son derechos totalmente independientes, no excluyentes. Y ves grandes multinacionales con grandes departamentos de recursos humanos que donde les están incumpliendo sus derechos. Y no solo son los derechos de las madres, son los derechos a los menores al alimento. ujú, exactamente. Y bueno, por ejemplo, el tiempo de extracción, muchas mujeres ni siquiera lo conocen, ni Sí. siquiera lo exigen, o sea, solo pasan con costos a la hora de lactancia, Ujú, ujú, que algunas nunca solicitaron el tiempo de extracción porque jamás les hablaron de eso ujú. y jamás sus empleadores lo permitirían. Y entonces, entre quedarse sin trabajo, ¿verdad? Claro, y no Y extraerse sacarse la leche, leche, de ahí entonces sí. dije, bueno, aguantate. Y eso es sumamente violento, porque además eso es un ejercicio de violencia económica, Ujú, ¿verdad? ujú. Te estás aprovechando de las necesidades económicas de una mujer para decirle que o se adapta o no, o bueno, empezar a decirle, por ejemplo, otra forma de violencia es decirle, es que tu leche es agua, ya a usted Ay, eso no le sí. sirve porque usted le sigue dando teta, ¿cuándo le vas a dejar de dar teta? O sea, empezar a meterse en las decisiones de esa mujer que ha decidido prolongar su lactancia Ujú. es también violencia. Y a veces las personas tal vez lo hacen sin malas intenciones, ¿verdad? Basadas mucho en la ignorancia, pero yo creo que eso es importante decirlo hoy. Meterse en la forma de lactancia o el tiempo de lactancia que una mujer y su hijo, hija, hija deciden mantener es violencia, es meterse en la autonomía de los cuerpos y no deberíamos ni siquiera, o sea, si usted piensa eso, lo mejor que puede hacer es tragárselo y no decirlo, Sí, porque sí, sí. además eso humilla muchísimo a las mujeres y las pone inseguras. Para las que sí han logrado obtener herramientas, pues evidentemente les valdrá. Ya, sí, sí, bueno, sí, decir lo que quieras, porque hasta hay Sí, médicos que te dicen eso, sí, sí, ¿verdad? sí. Pero no, no deja de no afectar. O sea, es decir, hay Claro. mujeres que lo pueden manejar de una forma, otras de otra, y depende de muchas cosas, pero no, siempre es violencia, como tú lo decís. Yo atendí a una mamá que la llamaron la atención, imagínate, porque el extractor llevaba su extractorcito manual pequeñito y lo ponía a secar en un espacio donde otras personas ponían recipientes y la humillaron como que fuera una cosa terrible. Me decía, es que me han tratado como que yo hubiera puesto ahí un juguete sexual. Imagínate, Ujú. Bueno, y cosas. aquí no hemos hablado sobre acoso sexual a mujeres que en lactancia, ¿verdad? Ah, Eso es sí, terrible en espacios públicos, ¿verdad? Por el tema de sexualizar los pechos de las mujeres, claro. ¿verdad? Muchas mujeres sufren incluso acoso sexual, ¿verdad? Al darle de mamar a sus hijos en público y si no sufren acoso sexual, les juzgan por sacarse la teta y alimentar a su hijo en vía pública. Es cochina, tápese, ¿cómo va a hacer eso? Ujú, ujú. Este, eso es sumamente violento, ¿verdad? Es como yo estoy dando de comer a mi hijo y lo necesita.
Ujú, ujú. ¿verdad? Y Y no lo voy a ir bueno, a meter al baño, vaya a comerse usted al baño. exactamente. Y bueno, además de que muchos espacios laborales no tienen, o bueno, centros comerciales no tienen ni lugares para poder dar de mamar si una mujer quisiera, ¿verdad? No Hacerlo en darlo en un privado. espacio público, hacerlo en privado, que también Por supuesto, por es el un mismo derecho, miedo al acoso, es evidente exacto. que se busque y se necesite un espacio privado. Y nadie va a juzgar a una mujer porque no quiso hacerlo en público y no taparse. Yo creo que No, no, cada no. mujer sabe por qué no lo hace y eso es muy respetable, pero si de repente y no tenés un lugar donde te sientas cómoda, y también es un espacio de mucha violencia. Y creo que otra de las cosas que tal vez señalaría es la soledad en la que también se vive la lactancia. Y es que Ujú. no hay acompañamiento. Las personas alrededor no saben cómo acompañarlo, ¿verdad? O no les interesa acompañar y entonces las mujeres tienen que hacerse cargo solas. Y Sí, ese es un trabajo muy pesado. como que fuera algo secundario, o sea, algo de las Ujú. mujeres, así como muy problema de las mujeres. Exacto, y si no, y entonces si sos hombre, no, porque yo no tengo tetas. Y entonces empieza esta cuestión de cómo vos no te involucras, pero tenés que involucrarte, porque el hecho de que vos no puedas dar leche no significa que no puedas involucrarte como pareja, como hermana, como mamá, amiga o lo que sea. Apoyar. Ujú, Apoyar, exacto, decir que necesitas, tenés sed, en qué ujú. puedo ayudar en este momento, cómo puedo sostener para que descanses. O sea, todas estas cosas también son muy violentas porque al final recargan a las mujeres y entonces terminamos también en un caos, ¿no? Y por eso muchas mujeres terminan odiando la lactancia. Es Sí, evidente que es como, bueno, no, esto es un trabajo demasiado exhaustivo, a mí nadie me apoya, ¿yo para qué estoy haciendo esto? y no es la lactancia en sí, son las condiciones en las que, Exacto, condiciones que no son óptimas, que son hostiles. Bueno, se exacto. nos está acabando el tiempo, pero para terminar, no quiero quedarme sin hablar de por qué la leche materna no es gratuita. Eso es muy importante. Sí. Ya es lo Muy último, pero importante. es vital. Creo que, bueno, evidentemente el tema de la lactancia tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿verdad? Y Ujú, el trabajo de los cuidados generalmente es un trabajo que no es remunerado, ujú, ¿verdad? Entonces, aunque yo sé que incluso muchas compañeras en espacios feministas dicen, bueno, es que además es ecológica, pero es gratuita. ujú, En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dedicar muchísimo tiempo a la lactancia. ujú, ¿Verdad? Implica poner nuestro cuerpo para ujú, generar alimento, para que un ser humano se alimente, para extraernos la leche que puede durar hasta una hora, no extrayéndose ahí, para mantener, si estás haciendo un banco de leche para poder ir a trabajar. ujú, Es también un sostenimiento emocional, que es un trabajo, ujú, ¿verdad? ujú, Afectivo, es sostener a este ser humano, porque la teta no es solo un alimento, ¿verdad? Y ujú, esto lo dirás mejor vos que yo, ujú. en ese sentido, pero también es sostenimiento emocional Claro, para la diada, ¿no? Que es sí. interdependiente, que es mamá y bebé. Y entonces cuando alguien llega y te dice que es gratuita, está negando ese trabajo, está Ujú, creyendo que eso es simplemente una acción que no, además que no ayuda a la economía, ¿verdad? De un país. ujú, Y además, ya sabemos que en un sistema que es patriarcal, que es capitalista, todo lo que no sea producir económicamente, monetariamente, es considerado gratuito, ujú, ¿verdad? Entonces, poder ver que la teta no es gratis es enfocar esa energía en que es producción de salud, que es producción de vínculo, que es producción de respeto, que es producción de alimento y que es producir en casa, ujú. ¿verdad? O sea, no es nada, o sea, no es como que ya nada más me pelo la teta y ya, ¿verdad? Y eso sucede y la magia sucede, dice Mari, si no, este, No es tiene apretar un que ver, botón. no, no es apretar un botón, no es Implica agarrar, muchísimo trabajo reproductivo de las mujeres. exacto, un montón de trabajo reproductivo y tiempo, sobre todo Ujú, tiempo, ese total, tiempo que no se contabiliza, ¿verdad? exacto, Para que una persona se desarrolle. claro. Y al Entonces, final para la sobrevivencia de nuestra especie, es decir, exacto. no es que no hayan otras formas, porque hoy las hay,
pero al final eso es un aporte a la humanidad. Estamos aportando a la humanidad. Entonces, sí, Exacto. totalmente de acuerdo. Yo también pienso que no es gratuita. Me molesta cuando veo que es gratis porque no lo es. Sí, de hecho, hay poca información, lamentablemente, sobre la cantidad de horas que implica Ujú, dar leche ujú. materna y multiplicándola por la cantidad de tiempo que usted decida amamantar. Pero Miles de miles de son miles de miles horas. de horas. O sea, Sí, podría ser incluso un trabajo de jornada extendida claro, que ni siquiera estamos tomando en cuenta, además de las otras cosas que implican el trabajo doméstico, ¿verdad? Aparte de esto, ¿verdad? El trabajo doméstico y la crianza y el cuidado en otras etapas. Creo que sí, que debemos dejar de pensar en eso como algo que nada más está ahí y que no requiere esfuerzo porque realmente sí lo requiere. totalmente, totalmente. Te agradezco de nuevo haber estado acá. Se nos acabó el tiempo, pero para variar me quedo con ganas de volverte a invitar. Así que espero más adelante que abordemos otros temas. Recomiendo seguir a Desmadre CR en Instagram. Como dije, es una plataforma y comunidad para dialogar y reflexionar sobre las maternidades y las crianzas desde una mirada feminista. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, muchas gracias, que estén bien. Adiós. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Si te gustó, comparte con otras mujeres madres y quédate pendiente del siguiente episodio. Hasta la próxima. Pura teta, pura vida, puro amor. Marielos Gutiérrez presentó Lactaclan, el podcast que toda mujer que es madre necesita escuchar. Si te gustaría que Marielos te acompañe en tu lactancia, ingresa a lactaclan.com y reserva tu cita. No te olvides seguir Lactaclan en Instagram.